Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Los saludamos como todos los días en Los Protagonistas de la Salud. Un saludo muy cordial a todo Morelia, quien nos ve a través de Canal 8 de Telecable 3Pay y a México y el mundo a través de radiotele.tv. El día de hoy, martes 18 de febrero, tema ginecológico, tema de salud ginecológico, y está una invitada de lujo con nosotros. Por primera vez en Radio Tele, después de estar todo el tiempo con la competencia, hace todo venir y ser parte de este programa, la doctora Norma Aguayo. Doctora Norma, ginecólogo y experta en medicina materno-fetal, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues qué bonita bienvenida, pero bueno, es un honor estar contigo y me encantó tu invitación. Gracias por aceptar. El tema de hoy es diabetes y embarazo, un tema muy importante porque muchas veces pasa desapercibido para el público en general. ¿Qué es la diabetes de embarazo? Muchas veces tenemos la creencia de que tenemos diabetes mellitus, nos embarazamos y se conjugan las dos enfermedades. Pues no, muchas veces no es el caso. Y hoy tocaremos el tema puntualmente con la doctora Aguayo, quien es experta en este tipo de situaciones. Damos la bienvenida a Paulina, nuestro vínculo entre ustedes y nosotros. Bienvenida, Paulina. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Protagonistas de la Salud. Y saludo a todos mis compañeros de staff, de cabina. Vamos a comenzar con la situación del tema, doctora Norma. Una vez más, bienvenida, es todo un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Qué es la diabetes de embarazo? Bueno, se conjugan las enfermedades, coexisten. Defínanos para el público en general, ¿qué es esto? Mira, en general, diabetes y gestación es hablar dos grandes temas. Es hablar la paciente que es diabética, que se nos embaraza, y hablar de la paciente embarazada que desarrolla diabetes gestacional. Son dos entidades que, bueno, a fin de cuentas van muy de la mano, el manejo es muy parecido, pero hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Cuando ya tengo una paciente donde existe diabetes pregestacional, ella lo ideal es que, bueno, tiene una intolerancia a los carbohidratos de severidad variable y que generalmente ya tiene un manejo establecido, ya sea hipoglucemiantes, ya sea dieta, ya sea ejercicio, ya sea insulina a veces. Y bueno, pues aquí cabe mencionar que pues existe diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, cuando ya tu páncreas produce una cantidad muy pequeña de insulina o esta funciona de manera deficiente, y la diabetes tipo 2, que es más del adulto, que bueno, esta en nuestro país pues es semillero de esta patología por la obesidad, el auge que estamos teniendo. Mientras que la diabetes gestacional es una intolerancia a carbohidratos de severidad variable también, pero que se desarrolla en la segunda mitad de la gestación, por también factores diferentes. Pero bueno, son entidades que nos preocupa al obstetra o al materno fetal principalmente por el feto, porque es diferente el control que lleva una paciente con diabetes sin embarazo allá cuando esté embarazada. Es muy diferente. Es muy diferente el manejo, inclusive, también. Así es. Las metas también, las metas metabólicas son diferentes. Mientras que en el adulto, cuando no hay embarazo, somos un poquito más permisivos en las cifras de glucosa que le pides a tu paciente en ayuno y después de los alimentos. En el embarazo, como el objetivo primordial es el feto, es el desarrollo del feto, y porque debemos preocuparnos porque ese feto será un futuro adulto. Entonces, ahí estriba la importancia de que tú tengas un buen control metabólico en el embarazo, porque no solo estamos hablando del control de mamá, sino de ese futuro ser humano que viene. La mujer embarazada tiene que cuidar su control prenatal y ahí mismo está checando la glucosa. ¿En qué mes del embarazo se detecta la diabetes en el embarazo? Cuando estamos hablando de diabetes gestacional, lo detectamos después de semana 20, pero también por ser una población endémica, como buenos mexicanos que somos, cuando tú detectas en consulta factores de riesgo como edad materna mayor de 25 años, mexicana, con carga genética de diabéticos en su familia, con cierto grado de obesidad o bien antecedente en sus embarazos anteriores de abortos, bebés de más de 4 kilos, polidramios, o que haya tenido diabetes gestacional, en estas pacientes muchas veces tú desde el primer contacto, cuando tiene múltiples factores de riesgo, le pides la curva de tolerancia oral a la glucosa, la que le pides a cualquier adulto. Y bueno, si te sale un resultado negativo, pues te tranquilizas de momento, y entonces viene un segundo momento, que es entre semana 24 a 28, cuando tú vuelves a escrutinar a la paciente, ya sea mediante tamiz de glucosa, que es una toma de 50 gramos de dextrosa anhidra y una determinación en ayuno y una después de una hora. Ese te ayuda, o bien te vas también directamente a la curva de tolerancia. Pero en cualquier momento que te llegue la paciente, si tú tienes una alta sospecha de diabetes gestacional,
tú tienes que escrutinarla en el momento que sea. Pero hay momentos, pues, ideales, 24 a 28 semanas. ¿Cuál es la cifra que tiene que tener la embarazada de azúcar? Nuestra paciente generalmente en ayuno tiene que tener menos de 95. Y Menos si estamos 95 en ayuno, mientras que a un diabético convencional tú le pides 105, 110, entonces te digo, es donde empieza a haber esas diferencias. Y a la hora, nosotros esperamos que la paciente después del examen tenga menos de 130 miligramos. Cuando estamos hablando de tamiz, cuando estamos hablando de curvas de tolerancia, pues bueno, ya manejamos otras cifras, dependiendo la carga que das. Si haces una curva con 100 gramos, a la hora tú tomas valores de 180, de 155 a las 2 horas y de 140 a las 3 horas. También cambia, si te fijas, los valores de la curva de tolerancia del adulto en ti y en mí son diferentes. Incluso porque en el adulto tú haces determinaciones basal, 30, 60 y 90. ¿Por qué? Porque la condición del embarazo y sus hormonas hace que después de un reto pancreático de glucosa no viene ese pico a la media hora, viene hasta 1 hora después. Entonces, desde ahí empezamos a marcar esas diferencias entre una persona con embarazo y una persona sin embarazo para el estudio de esta patología. Toda mujer entonces tiene que acudir, una vez más lo repito, lo recalco porque eso es importantísimo, acudir con su ginecólogo a control prenatal y detectarse tanto hipertensión arterial en el embarazo, que ya tocamos el tema hace un par de semanas de la eclampsia y preeclampsia, y la cifra de glucosa, importantísimo. Si una mujer que está en el 6º mes de embarazo, todos sus 5 meses previos han estado normales en cifras de glucosa, y le encuentra 140 de glucosa en ayuno, ¿ahí diagnosticas diabetes gestacional? Prácticamente, pero esperamos 2 determinaciones en ayuno mayores a 126. O sea, de pronto el que una paciente te llegue con un reporte así en ayuno de más de 126, pues es un foco rojo, que te obliga a hacer o la curva de tolerancia o el tamiz, o bueno, de pronto vuelves a hacer otra glucosa en ayuno, y si vuelve a salir por arriba de 126, eso ya es patognomónico de un diagnóstico. ¿Una sola golondrina no hace verano? Una sola no lo hace. Hay que hacerlo, sí. Sí, así es. Y ahorita igual lo que mencionas de la hipertensión, fíjate que en nuestras pacientes con diabetes y embarazo, el 30% desarrolla problemas hipertensivos. Y la diabetes gestacional, el 30% nos llega a desarrollar algún estado de preeclampsia, que fue el tema que tocaron hace 2 semanas. Entonces, son enfermedades que van juntando, se van concomitando con otras complicaciones, tanto maternas como fetales. Y todo esto lo podemos evitar con un adecuado control metabólico. Entonces, ahora, el control metabólico, ¿cómo lo tienes? Pues principalmente en 3 pilares, lo que es alimentación, ejercicio y hipoglucemiantes cuando lo necesitas. No todas las pacientes van a utilizar insulina. Por ahí hay algunas corrientes en nuestros hermanos de la República de América del Sur que dicen que todas las pacientes que ya están tomando hipoglucemiantes o usan insulina, embarazadas es igual a usar insulina. Pues fíjate que no, te tengo novedades. Si yo tengo una paciente que es muy disciplinada, que se apega a un régimen alimentario, que está haciéndome ejercicio, déjame decirte que yo en mi práctica el 30% de mis diabéticas previas al embarazo se embarazan y no necesitan insulina. Solo con llevar un buen régimen de ejercicio, una buena distribución de alimentos, es más que suficiente. Entonces, los pilares van en esto, de que tú tienes que tener una euglucemia para bienestar de mamá y del feto. ¿La cifra de glucosa postprandial la toman en cuenta ustedes? Sí. A las 2 horas. Esa es la diferencia incluso con el diabético fuera del embarazo, ¿no? De que a nosotros nos interesa más, no tanto en ayuno. O sea, nos interesa, claro que sí. ¿Por qué? Porque tu cifra de ayuno te puede decir si la paciente son demasiadas horas de ayuno. Son más de 8 horas las que se queda entre la cena y el despertar, que también eso no es bueno. Y nos llama la atención el reto pancreático, que nosotros le llamamos a la carga postprandial. O sea, comes y a la hora tenemos una cifra y a las 2 horas. Eso está estipulado ya en cualquier grupo de los estudiosos, que a la hora y a las 2 horas. Pero ¿qué nos importa más? La glucosa a la hora. Y no debe rebasar 140 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque si tenemos que rebasa, es donde se empieza a gestar las complicaciones del hipercrecimiento fetal o macrosomía fetal que nosotros le llamamos. En Michoacán, algunas estadísticas que tengamos al respecto de diabetes gestacional,
ocupamos un lugar importante a nivel nacional. Sí, es cuna también de las pacientes, así como con una asociación muy importante, puede ser la genética misma de toda la zona centro del país, la diversidad también de alimentos o de pronto esta nueva tendencia de que somos más sedentarios y algo muy importante, que las mujeres se están embarazando en los extremos de la vida. Cada vez es más común tener mujeres que se embarazan después de 35 años, pero también tú sabes que igual ya lo vimos nosotros ahora en el pasado Congreso Internacional del Hospital de la Mujer, que México está ocupando el primer lugar en obesidad. Entonces, obesidad, embarazo, va muy de la mano con lo que es la diabetes. Correcto. Y en Michoacán, volvemos a la misma pregunta, Normita, específicamente en el hospital que tú trabajas, en el Hospital de la Mujer, ¿se ven varios casos al año de diabetes gestacional? Por semana y por día, te puedo decir. ¿Un promedio por semanal de cuántos? Sí, mira, más o menos, por decir, en una consulta de 12, 14 pacientes al día, fácil vemos el 25-30% de pacientes diabéticas embarazadas. Y de ese 25-30%, pues preponderantemente son diabetes gestacionales hasta hace 2-3 años. En estos últimos 2-3 años estamos 50-50. Tanto la diabética, porque ahora está debutando diabetes mellitus tipo 2, más joven en edad reproductiva, que se embaraza, y entonces viene la asociación tan importante de diabetes y embarazo. ¿Esta enfermedad puede causar la muerte en la embarazada o en el producto? Ya no. Bueno, sí, o sea, puede complicar tanto a la mamá como al feto, sí, pero actualmente con estas terapias de manejos intensivos que hacemos nosotros ahora en los hospitales de referencia o que, bueno, de pronto los que nos dedicamos como asesores en diabetes, nos enfocamos a este manejo y a capacitar a los demás médicos, te puedo decir que no, que es poca ya la incidencia de muertes maternas por diabetes, a diferencia de que, bueno, la muerte fetal o el óbito, ¿de qué depende? De qué también se controló la paciente su glucosa. Invariablemente de esto. O sea, de pronto la paciente que puede hacer complicaciones, claro, puede caer hasta en una cetoacidosis diabética si no tiene ningún manejo, que puede hacer infecciones urinarias frecuentes, que puede hacer preeclampsia, que puede ser amenazas de parto, bebés macrosómicos con mucho líquido y que esto genere un parto prematuro, una ruptura prematura de membranas y por supuesto que la muerte fetal va en relación a la falta de oxígeno, porque de pronto en la diabetes la placenta es muy gruesa, muy exuberante, pero a la vez no son muy útiles que digamos estas placentas y tienen una caducidad muchas veces antes que un embarazo normal de 9 meses. Entonces, pues tenemos que tener ese cuidado, vigilancia fetal desde malformaciones, porque bueno, hemos estado tocando la diabetes tanto pregestacional como gestacional. En la pregestacional tenemos un índice hasta de 4 a 8 veces más de malformaciones fetales. Entonces, esta paciente que ya tiene 4, 5, 10 años de diabética antes del embarazo también desarrolla cierta vasculopatía. Y esta vasculopatía no es indiferente a la placenta. Entonces, al hacer vasculopatías a nivel de la placenta, son bebés que crecen menos, que se oxigenan menos y tienen riesgo, pues, de muerte fetal. Señores y señores, entonces, estamos hablando de una enfermedad grave del embarazo, estamos hablando de una enfermedad que puede causar muerte fetal y malformaciones. No es para echar a saco roto las medidas preventivas que vamos a tocar aquí en este programa más adelante. Pausa y regresamos.
programa. Estamos estrenando tazas. Todos los invitados tendrán su tacita para que se lo lleven a casa y por ahí sirven un buen café. Regresamos con preguntas del público. El tema ha causado mucha polémica y expectación. Paulina, por favor, preguntas. Claro, doctor. Dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo en el embarazo? Los principales factores de riesgo en nuestra población es ser mexicanos, para empezar. ¿De plano? De plano. Tener más de 25 años, tener más de 3 embarazos, tener obesidad o sobrepeso, tener antecedentes en la familia también de personas con intolerancia a carbohidratos o diabetes, estar embarazada, es el factor también muy importante por todas las hormonas que secreta la placenta y que condiciona un efecto diabetógeno de por sí. Entonces, pues bueno, si se fijan, en cualquier paciente vamos a tener fácil la colección de por lo menos 3 factores de riesgo. Debe llamarnos la atención para mandar a hacer el examen de escrutinio. Y lo que es peor es que muchas veces en las comunidades no se atienden oportunamente los pacientes y por eso ocurren las muertes maternas. Cuando el paciente llega en última instancia a un hospital y ahí lo trasladan a Morelia, que es centro de referencia, llega muy mal y muy pocas veces puede salvarse, cuando pudiste haber prevenido desde antes. Y fíjate que aquí lo importante es la primer mitad del embarazo. Cuando estamos hablando ya de pacientes con diabetes y embarazo, la primera mitad del embarazo marca mucho la pauta de cómo va a transcurrir ese embarazo, qué tantas complicaciones te puede desarrollar el feto. Y en la diabetes gestacional, pues también llegar a un control adecuado antes de semana 28 es lo mandatorio, precisamente para limitar un poco esas complicaciones. Pregunta, Pau, del público. ¿Cuáles son los síntomas para tener diabetes gestacional? La diabetes gestacional no tiene síntomas por ella misma como tales, sino que ya presentas en base a la complicación los síntomas. Por ejemplo, si tienes tú tu diabetes gestacional y de pronto tú sabes, la mujer embarazada debe tener un aumento de peso normal en una paciente con un biotipo normal de 12 a 14 kilos, ¿sí? Pero en todo el embarazo. Y de pronto la paciente es haciendo su mismo estilo de vida, su misma alimentación, llega de una consulta a la otra, estoy hablando de 4 o 5 semanas, con 2-3 kilos de más. Entonces, el estar teniendo una ganancia de peso importante que sobrepasa lo esperado de un mes a otro, debe llamarnos la atención. Ahora, si de pronto el abdomen lo notan más prominente o más abultado, de que tienes 6 meses de embarazo y ya parece que tienes 8, tienes 9, ojo. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas ese abdomen, ese fondo uterino aumentado por un mayor líquido amniótico, una mayor cantidad, o por un hipercrecimiento del feto, un sobrecrecimiento. Entonces, digamos que los síntomas derivados de un abdomen así, más grande, más prominente, pues la paciente va a empezar a que se acuesta, le va el aire, que no puede caminar para cuando le falte el aire. Vaya, los síntomas son similares a que ya tuvieras un embarazo de más edad gestacional. Infecciones urinarias, y los síntomas propios si es que ya se asoció una preeclampsia. Pero que tú digas un signo patoneumónico, pues no lo tenemos. Entonces, lamentablemente, como yo le digo a mis pacientes, la diabetes es el enemigo silencioso, porque no pica, no arde, no duele, no te avisa, sino que es aquí por eso el reto perinatal para el obstetra, porque tiene que él darle atención o prestarle atención a esas pequeñas cosas sutiles que en el control prenatal de un mes a otro lo puedes notar. Todo usted debe estar ampliamente capacitado para tener pacientes con diabetes y embarazo. Definitivamente. No es únicamente el endocrinólogo, de hecho ellos no son los indicados para tratar ese tipo de situaciones. Pues mira, es un equipo multidisciplinario los que deberían atender. Aquí lo que interesa es quien tenga la experiencia. Mira, por ejemplo, yo soy egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Allá los endocrinólogos pues son másters en esto y son personalidades, un grupo de investigación amplísimo que está constantemente publicando, investigando y demás. Entonces allá el endocrinólogo está familiarizado al 100% con este tipo de patologías. Y de pronto en otros medios resulta que el endocrinólogo no tiene experiencia en el manejo de las embarazadas y diabetes. Entonces sí cambia el diagnóstico, sí cambia el manejo, sí cambia las metas que busca un endocrinólogo que no tenga experiencia en este manejo a otro que sí. Pero, por ejemplo, el manejo multidisciplinario que podría ser el endocrinólogo, si está familiarizado con esto, suponiendo que el ginecólogo no, hace mancuerna el endocrinólogo con el ginecólogo. Y de pronto también el neonatólogo lo involucramos cuando se anticipa un nacimiento prematuro. O bien el ginecólogo con un médico materno fetal,
que aquí sí el materno fetal debe ser autoridad en este tipo de manejos, ¿no? Entonces, siempre es un manejo multidisciplinario. El endocrinólogo forma parte de él, el nutriólogo también, pero volvemos a lo mismo, porque hay nutriólogos que te especifican a la paciente, te dicen no solo no comas harina, no tomes refresco, no, sino que te hacen dietas personalizadas o regímenes dietéticos personalizados, porque tu alimentación pues no debe ser tan restrictiva calóricamente, pero sí debe ser balanceada, debe tener proporciones para que la paciente ni te caiga en cetosis, ni me pase hambre, ni me caiga en hipoglucemia, que también de pronto la hipoglucemia me condiciona complicaciones en el feto o incluso puede condicionar la muerte también. Entonces, pues es un equipo que en el mundo ideal debería ser endocrinólogo, ginecólogo, materno fetal y nutriólogo. En el mundo ideal. En el mundo ideal. Pero de pronto, bueno, nuestra realidad es esta. ¿Te toca en real? Al menos a mí me toca muchas de las veces hacer la del nutriólogo, del endocrinólogo, el ginecólogo y aparte lo que me toca de materno fetal. Pero bueno, vaya, también para este tipo de pacientes pues tienes que tener pues una dedicación y también tenerle el gusto, no miedo, porque también la paciente diabética con estas complicaciones materno-fetales de pronto representa así como que el miedo de mucha gente y mejor no le entra, ¿no? Entonces, también eso es algo importante. ¿Qué les dices a los médicos generales de primer contacto que están en el servicio social y que de repente se enfrentan a este tipo de situaciones? ¿Qué les comentan? Sospecharla. O sea, antes que nada, sospecharla. Digo, nunca nadie se ha complicado porque te hagan un examen de escrutinio y resulte negativo a que lo obvies o no lo hagas y de pronto vienen, como tú dices, las referencias tardías con un mundo de complicaciones ya o con pacientes que prácticamente ya vienen con un óbito, ¿no? Entonces, médicos de primer contacto, hay que saber que existe el tamiz de glucosa. Hay que saber incluso que, bueno, sospecharlo con factores de riesgo o derivarlas oportunamente. Si de pronto, pues yo no tengo aquí cómo hacer este examen o ni siquiera lo hacen los laboratorios o ni siquiera sé solicitarlo, bueno, refiérela. Con tantos factores de riesgo, refiérelas a tu segundo nivel para que segundo nivel haga todo el escrutinio que se tenga que hacer. Así de sencillo. Pero tienes que sospecharla, tienes que escrutinarla y una vez que la tengas, no necesariamente tienes que saber manejarla, pero sí saberla derivar oportunamente. Esa es la clave de todo, derivación a tiempo. Pau, preguntas del público. Claro, doctor. ¿Cuándo hay mayor riesgo en las etapas del embarazo para tener diabetes gestacional? Después de semana 20 ya debuta la enfermedad, pero bueno, no es que se tenga o no más riesgo, sino que si tú diagnosticas en el segundo trimestre, pues nos va a ir mejor. A la mamá, al feto y al médico. Nos va a ir mejor a todos. Pero si ya diagnosticas tardíamente, con una mayor resistencia a la insulina, que es lo que caracteriza también a estas pacientes, pues bueno, a lo mejor limitas un poquito el daño. Pero digamos que ya la anoxa temprana que tuvo el feto, como el hipercrecimiento, como el crearse en un medio con resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia, pues bueno, esto nos puede también complicar el nacimiento. Pau. ¿Cómo puedo saber si tengo diabetes gestacional? Pues con esto que dijimos, el aumento de peso excesivo, a pesar de que estamos comiendo bien, de que estamos cuidándonos bien, el aumento de pronto por ultrasonidos, si tú tienes ultrasonidos previos que dice que el bebé iba acorde con su fecha de última regla y de pronto, está una semana más grande, 2 semanas, 3 semanas, y que de pronto el médico dice, no, entonces su fecha de parto no es esta, mire, se la vamos a cambiar. No se la cambies, o sea, no se la cambies, es que el bebé tiene un hipercrecimiento y ver en el ultrasonido expensas de qué. No, pues que es la barriga, ya. Vas de la mano. Un bebé con 2 o 3 semanas más de circunferencia abdominal te grita que ese crecimiento es disarmónico y precisamente por todo el proceso que se lleva por aumento del tejido celular subcutáneo, aumento en la circunferencia abdominal a partir de hígado, en fin, todo esto. Pero sí son cosas que a una mamá debe hacerle sospechar de que, oye, pues en los ultrasonidos íbamos bien y de pronto ya son 3, 4 semanas y me dicen que tengo mucho líquido y yo estoy ganando de un mes a otro 3, 4 kilos, aguas, o sea, desde ahí. No esperen que, es que la glucosa en ayuno sale bien. No, o sea, eso no puede salir bien porque realmente en la diabetes gestacional lo que te preocupa es la postprandial, la que viene después de la toma de alimentos o después de un examen de laboratorio. Es la clave de todo, la glucosa postprandial. Ya hablaste del cuadro clínico, que no hay algo característico de la diabetes. Hablamos ya del diagnóstico, inclusive, de la detección. Y entonces entramos a la etapa de tratamiento. El tratamiento es efectivamente con insulina, con hipoglucemiantes. ¿Cómo se trata la diabetes gestacional?
En primer lugar, la diabetes gestacional te basa a dieta ejercicio. Una dieta calculada en base al peso y talla ideal de la paciente y la edad gestacional. Son 3 cosas. Y se la vas a hacer con una distribución de aproximadamente 45-50% de carbohidratos, 20 a 25 de proteínas y el resto de grasa. Le vas a sugerir que haga por lo menos 40-50 minutos de caminata, si no diario, por lo menos 3-4 veces a la semana. Su manejo ideal. Lo empiezas, diagnosticas, inicias las citas en 1 a 2 semanas para ver su glucosa pre y postprandial si respondió. En caso de que no haya respondido, y aquí el manejo es igual tanto pregestacional como las gestacionales, si no respondió, hay necesidad de agregar la insulina que tu páncreas no está produciendo. Y ya el médico te decidirá si es aplicación tanto antes del desayuno como antes de la cena, si vas a utilizar diversas insulinas, ya sea la regular o rápida, con la NPH o solo insulina Lispro, en fin. Ya tú adecuas un esquema en función a lo que la paciente necesite. Pero sí es bien importante que la dieta esté personalizada. ¿A qué tipo de actividad hace la paciente? A lo mejor es una paciente sedentaria, a lo mejor es una paciente que tiene una lesión de cadera, una lesión de rodilla, una persona que no va a poder hacer ejercicio. Entonces, tienes que hacer un cálculo específico de la dieta de la paciente. La dieta y el manejo médico no se dan allí, en este caso, hipoglucemiantes orales de ningún tipo, No. ni biguanidas, porque alteran el desarrollo del feto. Fíjate que ya incluso hay situaciones, de pronto tienes tú que tomar en cuenta cuando le das insulina o le administras insulina a una paciente, tienes que tomar en cuenta que sepa leer y escribir, que no tenga alteraciones visuales, que vea y que sepa manejar la jeringa. Es mito y es mentira que la insulina deja ciego a los pacientes. Eso no es verdad. No, no es verdad. Deja ciego la glucosa alta. Al amolarse la retina con el azúcar de alta que todo el tiempo se ha llevado, eso sí deja ciego a los enfermos, no la insulina. Entonces es un mito que tiene que ser erradicado. Por lo mismo, el tratamiento con insulina en la mujer embarazada es totalmente seguro. Así es. Pero sí tiene que llevar algunos instrumentos de seguridad para que en casa lo pueden llevar a cabo ampliamente sin riesgo para la paciente. Hacemos una pausa y regresamos con ese tipo de temas en este momento. Una pausa y regresamos.
Michoacanos, tenemos la certeza de que contamos con el respaldo real y absoluto del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Todo el apoyo que nos ha traído y nos seguirá trayendo no es paternalismo ni tinte electoral. Es la acción política sana del presidente de México para brindarnos la oportunidad de alcanzar el desarrollo que merecemos todos los michoacanos, que ha estado pospuesto por muchos lustros. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. Regresamos a Protagonista de la Salud. Tenemos más preguntas del público. Paulina. Dice, ¿la alimentación tiene algo que ver con la diabetes gestacional? Sí, sí tiene que ver, pero en general para la diabetes, no tanto para la diabetes gestacional, sino que si tienes una dieta rica en carbohidratos, tú estás sometiendo constantemente a tu páncreas a un insulto y lo estás sometiendo. Entonces, poco a poco te vas agotando tu reserva beta pancreática. Entonces, si estamos diciendo que el embarazo tiene una condición diabetógena por el atógeno placentario que se produce a nivel de la placenta y tú solo tienes una ingesta rica en carbohidratos, pues va de la mano una cosa con la otra. O sea, es muy probable que sí tengas ese riesgo. Entonces, desde antes del embarazo hay que corregir nuestra alimentación. Volviendo al tema de las insulinas, la más segura sigue siendo la glargina, que no provoque hipoglucemia. ¿Se aplica todavía? No, esa no la aplicamos en el embarazo precisamente porque es de una acción muy lenta. Exacto. Y en los estudios que tenemos, obviamente, buscando cuál es la insulina ideal, estamos viendo que no cubre esos picos de hiperglucemia postprandial en la paciente y nos produce una incidencia mayor de macrosomía fetal, o sea, de hipercrecimiento en el feto. Entonces, ¿nosotros qué tratamos de hacer? Pues remedar esos pulsos fisiológicamente que tenemos. Entonces, utilizamos casi siempre la combinación de insulina regular o rápida y la NPH. Y en casos muy particulares a veces sustituimos la regular o rápida por Lispro, que tú sabes que la Lispro pues se aplica a la hora que la paciente va a tomar sus alimentos con un efecto de 1 hora, que nos alcanza a cubrir ese pico de la hora que te digo que presenta la diabética embarazada, ¿no? Entonces, pero también hay veces que usamos la NPH o de acción intermedia con aplicación tanto en la mañana como en la tarde. Pero tú aquí, ¿en qué te basas? Tú cuando vas a establecer un manejo con insulina no se la prescribes en receta y a Dios que le vaya bien y a la buena de Dios, no. Lo ideal es tú hospitalizar a tu paciente 24, 36, 48 horas, primera, para enseñarla cómo se aplica. No nada más es ahí en donde cae en cualquier parte del cuerpo, la jeringa como caiga, el tipo de jeringa que sea, no, hay que capacitar también en eso. Hay que ver también si es una paciente que nunca ha usado insulina. Hay riesgos incluso que la insulina que tú le calcules le cause hipoglucemias. Entonces no te puedes dar el lujo de mandar a la paciente a su casa y arriesgarte a que eso ocurra. Si te estoy contando que la hipoglucemia es una causa de muerte fetal. Entonces no puedo hacer eso. Es como darle una pistola a un niño, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces tú lo hospitalizas y dentro de la hospitalización tú estás monitorizando mediante glucosa capilar antes de cada alimento. Y lo ideal es que también 1 hora o 2 horas después de cada alimento durante 24 horas, con esa dieta que tú ya calculaste, con ese esquema de insulina que tú ya calculaste, con aplicación matinal y vespertina. A la mañana siguiente tú valoras tu récord y tú ahí es donde haces tus ajustes. ¿Sabes qué? Aquí me faltó un poco de insulina, o aquí hay que ver si se comió todo la paciente, o aquí le disminuyo, o aquí meto colaciones. La paciente es importante que no solo su régimen de insulina, sino también su desayuno, su comida, su cena y 3 colaciones. Una colación a media mañana, a media tarde y antes de dormir, para mantener las cifras de glucosa
constantes. La diferencia, pues, para nosotros en el embarazo es que, bueno, un adulto tiene aportes de glucosa intermitentes en cada comida, mientras que el feto lo necesita continuo. Entonces, por eso es que hay que garantizar ese aporte calórico distribuido en esas tomas a la paciente más su insulina. Una paciente embarazada con diabetes no debe pasar más de 3 horas y media sin tomar un alimento. ¿Por qué? Porque el mismo feto está consumiendo esa glucosa. Entonces, tú tienes que garantizar ese aporte. Entonces, ya sea mediante el hipoglucemiante y su alimentación, no solo su alimentación y la actividad física. Es importante que para el esquema de insulina tiene que estar la paciente internada, no se puede cuando iniciamos ambulatoria. No. Iniciando un esquema como se hace normalmente en el paciente adulto, no embarazada. Sí. ¿no? Ahora bien, si es una paciente que ya la conocí yo en el embarazo anterior, que es diabética y que ya sabe usar la insulina de embarazos anteriores, o que ella misma usa insulina, pues sí nos podemos dar el lujo, ¿no?, de hacer eso, que tenga su glucómetro en casa. Bueno, pues ya le dices tú, te vas a determinar así, en caso de que tengas tales cifras, llámame, o vas a aumentar o vas a disminuir. Entonces, sí se puede, pero primero tienes tú que asegurarte que tienes una paciente capacitada. Una paciente capacitada, puedes darte esos lujos, pero una paciente que va debutando, que le tiene miedo a la insulina, que le tiene miedo a la aguja, que nunca se ha puesto una, que no se sabe inyectar o que no sabe inyectar, no te puedes dar el lujo de prescribirle la receta y adiós, que le vaya bien y ahí nos vemos en un mes. No puedes hacer eso. ¿Ustedes como maternos fetales se dan cuenta cuando una paciente miente que se aplicó la insulina y nunca se aplicó nada por el miedo del piquete? Sí, claro que sí. Y es algo muy común que le digo yo a la paciente: tú podrás venir aquí a decirme misa, que comes puntual, que los Destrostix, que esto y que aquello, pero el feto no miente. Le pones el transductor de ultrasonido al feto y el feto te dice: mi mamá no se cuida, mi mamá come de más, mi mamá ni me cuida, por los efectos inmediatamente secundarios al feto. Entonces, si la mamá de pronto no te dice la verdad, el feto no necesitas tú buscarle mucho para que él confiese que efectivamente no está siendo el control adecuado, y entonces sí tienes que hacer tú más énfasis con la paciente, de que no solo es engañarse ella misma o venir a engañarme a mí, sino que al feto no lo vas a engañar, y el riesgo mayor del bebé son a veces hipertrofias a nivel del corazón, polidramnios, nacimiento prematuro, y el nacimiento prematuro también condiciona al ser humano de que va a ser diabético cuando adulto. Ahí sí. Entonces, hay situaciones que nosotros concientizamos a la paciente. Bueno, estás en una condición especial que es la gestación de un nuevo ser, comprométete, involúcrate y participa en el autocuidado tanto tuyo como del feto. Así es, parte fundamental es involucrar al paciente de su enfermedad, hacerle hincapié de que ahí son dos vidas las que van en peligro, tanto la mamá como el feto, el producto. Paulina, pregunta del público. ¿Hay alguna dieta que deba seguir si yo ya tengo diabetes gestacional? Sí, definitivamente. Hay que llevar una dieta calculada, principalmente los carbohidratos. Hacemos un cálculo de 45 a 50%, un 20 o 25% de proteínas y un 25-35% de grasas en esa distribución. Hay que capacitar a la paciente cuáles alimentos son de alto índice glucémico y cuáles son de bajo índice glucémico. ¿A qué nos referimos? Aquellos alimentos que tú los tomas y vámonos, se te dispara tu glucosa rapidísimo. O hay alimentos que es más lento, pero mantiene una concentración más homogénea de glucosa en tu cuerpo. Entonces, si tú vas a comer harinas, alimentos procesados, refresco, pastelería, todo eso tienen alto índice glucémico. Entonces, te va a disparar esos picos de glucosa y es lo que no queremos para los efectos fetales. Entonces, ¿qué le voy a proponer yo a ella? Bueno, pues hay que hacernos un poco más a la idea de consumir frutas, verduras, pero principalmente verduras, hojas verdes, incluso hay verduras que su índice glucémico cambia conforme lo preparas. No es lo mismo una zanahoria cruda que una zanahoria cocida. Una zanahoria cruda tiene un índice glucémico de 35 alrededor y si la cosa se va hasta 85. Entonces hay algunas situaciones que, bueno, la paciente de pronto no maneja o no domina, pero pues para eso está el grupo médico que si tiene un poco de conocimiento de nutrición podrá ser competente de abarcar todas las necesidades del caso, o si no, pues está la derivación al nutriólogo, que debe hacer énfasis. Las sustituciones de alimentos deben ser dietas no tanto restrictivas, pero sí bien balanceadas, para que la paciente ni pase hambre, ni tenga pica, el bebé gane el peso adecuado que debe ganar, ella tenga una ganancia de peso programada que no debe rebasarla y, bueno, garantizar una alimentación saludable para ambos. Seguimos con preguntas del público, Pau, tenemos varias por ahí en el tintero. Si tengo diabetes gestacional, ¿es necesario que tome algún tipo de medicamento o insulina para controlar la enfermedad? En casos necesarios sí, no siempre. Eso lo vamos a valorar en función a el buen control metabólico con las primeras medidas, dieta, ejercicio. Si funcionan, perfecto. Si no,
hay que agregar insulina. Adelante, Pau. Si yo tengo diabetes gestacional, ¿es probable que mi hijo cuando sea adulto también la tenga? No va de la mano una cosa con la otra. Sin embargo, esto que les comento con respecto a los bebés prematuros, pues sí tienen un mayor riesgo de ellos en su vida adulta, si no llevan una vida saludable, pues sí desarrollen diabetes. Pero no es una cosa de la otra, de que si yo ya soy diabética, estoy embarazada, mi bebé va a ser diabético, no. O tengo diabetes gestacional, mi bebé va a ser diabético, no, no es así. Pero sí, la carga genética que ya venimos arrastrando desde nuestros antepasados, abuelos, papás, esa carga genética sí se hereda al bebé. Y el bebé cuando nace o cuando ya es adulto, lo único que está esperando es que si tú lo rodeas de una vida sedentaria, de obesidad, de alimentos procesados, años más, años menos, sí la va a desarrollar. ¿En qué momento se interrumpe el embarazo? Cuando la paciente tiene alto riesgo para tener... Primero, estos bebés tienen que nacer por cesárea, no hay de otra. O se pueden hacer... No necesariamente, porque lo que yo trato de hacer en una paciente es remedar fisiológicamente a una paciente sin embarazo. Y si lo logro, si realmente la paciente me participa tanto y yo logro ese control óptimo, el bebé va a tener una talla y peso ideal, una cantidad de líquido ideal. No va a tener ese efecto de hipoxia o de falta de oxígeno placentario que un bebé sin control lo tendría. Entonces, en esas condiciones, el bebé, si la mamá tiene condiciones obstétricas para parto, pueden hacer por parto. La diferencia es que el parto tendrá que ser monitorizado. Durante el trabajo de parto, tiene que estarse revisando la frecuencia cardíaca fetal y su comportamiento con las contracciones para darle luz verde, que sea un parto. Pero sí, si de pronto tú ves una diabética que nunca llevó control, el bebé tiene ya sea una restricción del crecimiento, una macrosomía fetal, un bebé que pese más de 4 kilos, mucho líquido, que ya un estudio de prueba de bienestar fetal, sea un perfil biofísico, sea un Doppler obstétrico, te está diciendo que la condición fetal no te va a tolerar el parto, pues entonces eso sí tiene una indicación de cesárea. La edad ideal de que nazca, pues bueno, si estamos hablando de esta paciente ideal que sí se controla bien, su nacimiento puede ser entre 38 y 39 semanas, o sea, prácticamente en la fecha de probable de parto, 1 o 2 semanas antes. Pero si vemos complicaciones como preeclampsia, pues bueno, ya todo el entorno es lo que nos dirá si es embarazo, hay que adelantar su nacimiento, si el bebé, ¿qué nos basamos? Si el bebé va a estar mejor dentro de mamá o fuera. Es lo que nos dice, ¿sabes qué? Este bebé no conviene que postergue su nacimiento por el riesgo de una muerte fetal, o este bebé todavía puede continuar 1 o 2 semanas. Pero aquí, ¿en qué te basas también? Pues en el control del bienestar fetal. Y estas revisiones se hacen a partir de semana 32 cada semana o 2 veces por semana, dependiendo la condición fetal que tú diagnostiques y el control metabólico que tenga la mamá. Esa es la pauta y lo que te va a ir diciendo este bebé puede aguantar 1 semana más o definitivamente hay que programar ya nacimiento. Y se da el caso de que existan hasta 30% las preeclampsias, la hipertensión del embarazo. Ajá, sí. Ahí ahorita vamos a hacer una pausa, pero regresamos con las comorbilidades que ocasiona o patologías asociadas a la diabetes gestacional. Pausa, regresamos. ¿Hay más preguntas?
Seguimos en Protagonista de la Salud, parte final del programa. Más preguntas del público y una felicitación y un saludo para la doctora Norma. Hombre, muchas gracias. ¿Quiénes están involucrados en el tratamiento de una persona que tiene diabetes gestacional? Lo ideal es que esté involucrado el obstetra con conocimiento de cómo manejar y llevar a una paciente en estas condiciones. En caso de que no, apoyarse con su endocrinólogo y en caso que sea posible, apoyarse en un médico materno-fetal. Hay algunas situaciones que si necesitamos apoyo para lo que es la nutrición, a veces podemos involucrar un nutriólogo, un nutricionista, incluso un entrenador físico también, para aquello de la actividad física que la paciente debe utilizar. Pero de pronto, pues bueno, si estamos en el medio privado, pues ya tú atenderte con un endocrinólogo, el ginecólogo, el materno-fetal, el nutriólogo, el entrenador físico, pues como que de pronto se antoja pues un poco costoso. Y esa sería la bondad de las instituciones que de pronto pues, son multidisciplinarias y de pronto la paciente pues puede ser atendida por todos a la vez, pero bueno, igual la atención pues puede recaer en un obstetra con experiencia, tanto nutricional como metabólica, en un materno-fetal que pues invariablemente es una especialidad que abarca todos estos tópicos, ¿no? Porque de pronto el materno-fetal se pone la camiseta de que son patologías de la embarazada y el principal autor de muchas cosas debe ser el obstetra o el materno-fetal, o sea, no hay de otra. Pero claro que el apoyo multidisciplinario pues es esencial. Seguimos, Pau. Sí, doctor, tenemos aquí una felicitación y unos saludos para la doctora Norma Angélica de parte de Prueba para la Vida. Muchas gracias. Preguntas, Pau. Seguimos adelante porque se Ya acaba el serían tiempo. todas. Por el momento serían todas, doctor. Serían todas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando una paciente coexiste preeclampsia, diabetes gestacional y hay que interrumpir el embarazo mucho antes de lo esperado? Es una combinación muy mala, pero más común de lo que nosotros explosiva. queremos, porque hablar de diabetes y nacimiento prematuro, nacimiento anticipado, por la complicación que tú me digas, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, baja reserva fetal o compromiso del bienestar fetal, no es precisamente la combinación que a nosotros nos encanta tener en estos bebés. ¿Por qué? Porque también la hiperglucemia y la hiperinsulinemia derivada del feto y la hiperglucemia de la madre retrasa un poco lo que es la maduración pulmonar fetal, ¿sí? Bloquea algunos receptores, entonces de pronto viene un enlentecimiento un poquito desfasada de la edad gestacional que tiene el feto. Entonces, si sobre eso tienes tú un prematuro que quizá, aparte de prematuro, sea macrosómico, aparte de macrosómico sabes que va a tener alguna situación de insuficiencia en la maduración pulmonar, pues no es precisamente la mejor combinación. ¿Por qué? Porque pues ese conceptos, pues bueno, si tuviste oportunidad de madurarlo previamente, antes del nacimiento, que de pronto también a veces es el miedo en los obstetras de que, bueno, si yo sé que los inductores de maduración pulmonar, que son esteroides, suben la glucosa y yo tengo una diabética, ¿se los doy o no se los doy? Entonces también partiendo de ahí muchas veces el obstetra se detiene y dice, no, yo no le pongo los esteroides. ¿Por qué? Pues porque me va a hacer un descontrol metabólico. ¿Se puede utilizar? Claro que se puede utilizar, pero también es otro de los momentos donde a veces tú aprovechas para hospitalizar a la paciente. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a tener un efecto hiperglucemiante. Entonces hospitalízala, monitorízala capilarmente y tú le vas a aplicar insulina en el momento que lo necesita para mantener esas glucosas. Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta, pero sí, pues la preeclampsia, diabetes, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, pues son factores de riesgo que si tú los vas sumando, pues nos hablan de un pronóstico un poco más sombrío o no tan favorable para ese recién nacido. Definitivamente un recién nacido en estas características pues ocupará también, al igual que la mamá, un equipo multidisciplinario, el recién nacido también, no solo la atención del pediatra, sino también de un neonatólogo, un especialista todavía con mayor experiencia en el manejo de prematuros o en el manejo de bebés con complicaciones de lo que es la diabetes. El día de mañana, por cierto, hablaremos sobre los mitos y realidades del recién nacido prematuro con una experta neonatóloga, hablando aquí mañana del tema. Para culminar, doctora, nos queda un poco tiempo. Yo quiero agradecer nuevamente su asistencia a este programa. Espero que no sea la última vez que nos visite. De hecho, ya la comprometí para que el viernes ella esté aquí presente. Será un placer. ¿Dónde la encontramos?
Sí, que en el hospital de la mujer, en el hospital de la mujer, pero a nivel privado, ¿dónde? Así es. A nivel privado estoy en la Torre Médica Arcos, en el consultorio 103, en el primer piso. ¿Algún teléfono? Sí, en el 333-0420. Y finalmente, como resumen de todo esto, ¿cómo fortalecer las medidas preventivas? Esto, desde antes de que nazca el producto, se puede saber cómo prevenir todo esto. Tenemos que hacer una cultura en salud de la mujer en general. Sí, eso de mídete, pésate y muévete es real. Entonces debemos hacer un mayor énfasis en vigilar nuestra alimentación. No es una moda ya el estar en un régimen alimenticio o en estar a dieta, no. Lo que sí es mandatorio ahora es saber balancear alimentos, saber comer de manera adecuada, balanceada y más que nada control prenatal siempre para detectar oportunamente cualquier complicación. Correcto, pues todavía el tema da para más, ya no hay más tiempo. Agradezco a la doctora Norma Angélica Aguayo que ha estado con nosotros aquí el día de hoy en Protagonistas. Muchísimas gracias, doctora Norma. Al contrario, ha sido un placer estar contigo. Saludos a la competencia. Claro que sí. Paulina, muchas gracias. Hasta mañana, nos vemos. Gracias, staff. Nos vemos el día de mañana. Mañana, mitos y realidades del recién prematuro con la doctora Aurora Rangel, pediatra neonatólogo. Nos despedimos. Hasta mañana. Hoy la repetición de 11 de la noche. Buen provecho.